Muy buenas noches, comunidad, y sean bienvenidos a un nuevo episodio en el canal, a un capítulo cargado de terror. Y es que esta noche les traigo una serie de relatos relacionados con iglesias e imágenes religiosas que sin duda más de uno impactará y los dejará con la veracidad de que el terror y lo paranormal se pueden presentar en cualquier lugar. Así que si ya están preparados, les recomiendo que apaguen todas las luces, que se pongan cómodos y se dejen llevar, pues ya se encuentran en mi pesadilla. Suscríbete. Sé que muchos no me creerán, que quizá más de uno piense que lo que vi es falso, e incluso que mi experiencia es ofensiva, pero esa no es mi intención. Yo no deseo afectar las creencias de nadie. Yo solo quiero compartir mi relato. Cuando era pequeña, mi familia era bastante religiosa. Teníamos imágenes de santos por todas las habitaciones, por protección decíamos. Pero bueno, creo que después de lo que viví, yo dejé de verlas con buenos ojos. Cierto día, mi familia salió, seguramente a alguna fiesta, y honestamente no recuerdo por qué, pero yo no los acompañé y me quedé solo en aquella casa. En mi habitación tenía la imagen de un niño Dios enfrente de mi armario, y hasta ese momento jamás le tuve miedo o me incomodó. Solo era mi habitación, mi lugar seguro, y por ello me quedé dormida con toda la confianza del mundo. Dormí hasta que la fuerte música del vecino me despertó. Ese señor siempre solía ser bastante escandaloso y hasta ese momento jamás había estado de acuerdo con eso, pues ¿a quién podría agradarle una persona así? Pero es justamente por eso, por su bendito escándalo, que causó que yo despertara y pudiera ver eso que generó mi trauma y mi más grande temor. Me levanté restregando mis ojos. Poco a poco los fui abriendo hasta que finalmente la vi. La imagen del niño Dios, aquella que se supone que por mera lógica debería ser un objeto inanimado, se movía. El niño pintado se movía y parecía que lo hacía al son de alguna macabra y siniestra canción. Hacía movimientos extraños, como intentando romper con su corporalidad, y sus ojos sangraban. Me asusté. Me asusté tanto que solo atiné a gritar y pedir el auxilio de mi madre, y antes de que pudiera percatarme, ella vino toda asustada, y creo que al igual que yo, también alcanzó a ver aquel extraño baile. Mi mamá inmediatamente tomó la imagen y se la llevó. La desapareció. Con el paso de los años, mi madre jamás quiso hablar de esto. Creo que ella sencillamente decidió borrarlo, extraviar ese recuerdo, pero yo lo sigo teniendo muy presente, y siendo ya una adulta, jamás me atreveré a comprar o tener una imagen religiosa dentro de mi habitación. Gracias por escucharme, comunidad, por entenderme y por no ofenderse. Y bueno, como dice Elías, dulces pesadillas. Buenas noches, comunidad. Soy el Padre Tomás. Hoy en día presto mis servicios en una parroquia ubicada en una ciudad perteneciente al estado de Nayarit, en México. Pero lo que les voy a contar me ocurrió cuando ejercía mi ministerio sacerdotal, en un pueblito ubicado en la sierra. Como sabrán, las zonas rurales son un blanco perfecto para los acontecimientos paranormales, y aunque no es muy común que nosotros los sacerdotes narremos nuestras experiencias de esta índole, hoy quise hacer una excepción de mi parte y compartirla con ustedes. Eso sí, les advierto que a muchos les podría resultar sumamente extraña e incluso perturbadora, debido al lugar específico y cómo se dieron los hechos. Al ser un lugar pequeño, las personas que participaban de las misas no eran muchas. Aún así, el trabajo era bastante. Con solo decirles que en ocasiones me tocaba limpiar el templo a altas horas de la noche. Normalmente, mientras barría, me tocaba encontrar en el suelo distintos objetos que a las mismas personas se les caían o dejaban olvidadas, entre ellas monedas. Una noche encontré una de estas, pero me distraje al ver un enorme insecto metros más adelante. Fui hasta él y lo levanté para posteriormente salir afuera y dejarlo allí. Cuando regresé, continué limpiando y pasando unos minutos, recién me acordé de esa moneda. Pero cuando la fui a buscar, extrañamente ya no estaba. Quedé confundido, pero por obvias razones dejé de darle atención y proseguí con lo mío.
Esa anomalía sucedió en varias ocasiones más, y siempre eran monedas las que aparecían y desaparecían de la nada, a tal punto que llegué a pensar que alguien se metía al templo cuando yo me descuidaba y las levantaba. Suena algo loco, lo sé, pero en una ocasión me tocó ver una silueta pequeña corriendo entre las bancas, la cual se escabulló tan rápido que no pude verla con precisión. La puerta de ingreso es segura, pero no puedo decir lo mismo de la que está atrás, pues en esos tiempos solo había una construida con barrotes que dejaba una gran abertura en la parte de abajo. Por ahí no podía pasar una persona adulta, pero sí un niño, y sumado a la silueta que había visto anteriormente, comencé a pensar que era un pequeño quien, con vasta agilidad, entraba sin que yo lo viera y se llevaba las monedas que hallaba sobre el suelo. Una noche quise tenderle una trampa. No quería regañarlo ni nada por el estilo, pero quería conocer al vil ladrón que lograba pasar desapercibido. Coloqué una moneda sobre el suelo en medio del templo. Me oculté para esperar a que apareciera, y tal como me lo imaginé, el ladrón entró a los pocos minutos. Pero este no ingresaba por la llanura de la puerta de hierro como pensaba, ni mucho menos era un niño. Medía unos 50 centímetros, robusto, y vestía solo unos trapos en la parte inferior del deforme cuerpo que tenía. Su rostro arrugado apenas podía verse debajo del enorme sombrero que tenía, y él sí sabía que yo lo estaba mirando, pues cuando levantó la moneda corrió rápidamente hacia una de las paredes y comenzó a trepar como si fuera un animal. Antes de salir por la ventana que siempre estaba abierta, volteó para mirarme y me regresó una sonrisa. No sé si crean en duendes o en algún ser con estas características, pero yo tuve uno que me hizo compañía hasta el día en que me fui de esa comunidad y que entraba por la ventana a buscar las monedas que alguien dejaba olvidadas sobre el suelo. Solo Dios sabrá dónde guardaba todas estas. Esta es mi historia, mi curioso relato, y bueno, ¿ustedes qué opinan? Mi nombre es Hugo, y soy de Guanajuato, en México. Cuando era mucho más joven, solía ser muy activo en la pequeña parroquia del pueblo. El sacerdote del lugar era un hombre anciano, así que lo acompañaba lo más que podía teniendo en cuenta mis horarios laborales. A veces no iba tan recurrentemente, pero cuando la época de cosechas terminaba, no faltaba ni un solo día al templo. Sin embargo, independientemente de mi trabajo, solía dar clases de catecismo los fines de semana, tanto para adultos como para niños, así como también de encargarme del puesto de sacristán en las misas. Es por eso que más o menos conocía a todos los creyentes del pueblo, aunque honestamente eso no requería de mucho esfuerzo, ya que tampoco éramos muchos pobladores. Pero a quien sí conocía muy bien era a doña Emilia. Tal cual ocurre en todas las iglesias, son comunes las ancianas que nunca faltan a misa. Están las que lo hacen por verdadera devoción y las que solamente van por costumbre, siendo de este grupo las que a veces causan ciertos desórdenes. Y pues bien, doña Emilia era una de esas ancianas que pertenecía a este último, malhumorada, prepotente y soberbia. Y creo que el más claro ejemplo que puedo darles de esto era que en plena misa se ponía a platicar con los demás y cuando alguien le pedía que guardara silencio, se molestaba y hasta en ocasiones los insultaba. No obstante, ella tenía un defecto que sobresalía de entre todos los demás, y este era que en cada canto de la misa, ella lo hacía prácticamente gritando. O sea, cantaba más fuerte que el mismo grupo de muchachos que pertenecía al coro, obligándolos en ocasiones a callarse, pues ella iba a un ritmo que confundía a la gente. A raíz de eso, yo no me acercaba mucho a ella. Ya habíamos tenido algunos roces y no quería volver a pasar un mal momento por su culpa, en especial en el templo, pues como ya todos sabrán, este lugar se merece respeto en todos los sentidos. Una tarde me molestó mucho cuando estando en la misa, la anciana testaruda subió por las escaleras que conducían al coro y estando arriba, se colocó en medio del grupo de muchachos y los obligó a que la dejaran cantar, comenzando ella con sus gritos desafinados. Esa vez, al igual que en otras tantas, casi todas las personas que estuvieron presentes le reclamaron al sacerdote por esa mala conducta, pero él simplemente respondía lo mismo, que teníamos que tenerle paciencia y rezar por ella.
Yo me quedé con bastante enojo, el cual creció más cuando la vi en la noche posterior, porque volvió a pasar un muy mal momento con ella. Verán, regresaba de un trabajo e iba en dirección a mi casa. Pasé por la parroquia y eran como a las 11 de la noche. Ya estaba cerrada, pero afuera de esta había alguien, y para mi mala suerte se trataba de doña Emilia. Les juro que esto me causó un tanto de gracia, pues estaba allá afuera, con el templo cerrado, y aquello no tenía sentido. Sin embargo, no hice, y mucho menos dije nada. Es más, ni siquiera la miré, pero apenas terminé de cruzar, sentí una piedra de un tamaño considerable que golpeó mi espalda. El golpe fue muy doloroso, tanto que por poco me caí de la bicicleta. Cuando me di media vuelta, ella estaba parada en medio de la calle, y automáticamente y sin que yo dijera nada, comenzó a gritarme insultos desagradables. Me dio tanta vergüenza que preferí no decirle nada y continuar con mi camino, durante el cual las piedras que siguió arrojando me caían hacia los costados. Por suerte no salió ningún vecino a mirar, pero quedé con esa sensación de rencor indescriptible. A la tarde siguiente, y como estaba desocupado, fui a la parroquia para ayudar en las misas como de costumbre, pero quedé perplejo al ver que estaban en la misa de un cuervo presente, es decir, que el ataúd estaba en el centro y enfrente del altar. Luego de posicionarme en señal de respeto, me fui directamente a la sacristía para preparar las cosas para la misa que seguía, pero a mitad del camino fue cuando la escuché. La anciana maleducada e irrespetuosa comenzó a gritar sus cantos desde el área del coro. Por Dios, era la misa de un difunto. ¿Cómo podía continuar con sus faltas de respeto en un momento así? Totalmente enojado, me dirigí hacia allá para decirle que guardara silencio, pero estando a punto de llegar arriba, algo dentro de mí me pidió que no me acercara. No sé cómo explicar esto, pero obedecí mis instintos, y mientras la miraba allí, sola y gritando como loca, me tuve que morder los labios para no gritar y tampoco decirle nada. Acto seguido me bajé y finalmente fui hasta la sacristía. Cuando terminó la misa y mientras los penantes cargaban el ataúd para llevarlo al cementerio, ingresó el sacerdote para cambiarse. Estaba a punto de reclamarle sobre la falta de respeto de doña Emma, pero él se adelantó haciéndome una pregunta. Me cuestionó si yo iba a ir al cementerio, a lo cual le dije que prefería quedarme para preparar algunas cosas. Entonces aproveché para preguntarle quién había fallecido, pero su respuesta fue más que escalofriante. La persona que estaba dentro del ataúd era doña Emilia, quien había fallecido la tarde del día anterior. Es decir, la noche pasada en la que la había visto, en la que me agredió, en la que me golpeó con una piedra. Ella ya había fallecido para ese momento, y así mismo me percaté que cuando la vi cantando, no era más que un alma, un difunto que cantaba para su propia misa.